Oye, ya estamos acá en nuestro living para saludar al inmunólogo Óscar Venegas. Doc, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿Cómo está? Buenos días. Bien, un poco entumido, pero... Un poco entumido. Sí, Está heladito acá, encuentro yo también. Hoy he andado como medio... Sí, en realidad, falta un poco de ejercicio después. ¿Será porque se viene la lluvia, como dice...? Ojalá. No. ¿Mañana? Cuando no llueve, baja la temperatura. Sí, cuando viene la lluvia está bastante heladito. Crucemos los dedos. Crucemos los dedos. ¿Usted cómo está? ¿Todo bien? Bien. Qué bueno, Doc. Lo hemos invitado hoy para hablar de un tema súper importante. Vamos a aclarar conceptos también en esta conversación. Vamos a especificar qué es el VIH, qué es el SIDA, ¿cierto? Porque hay confusión, no es lo mismo. Y hay métodos también de protección para esta enfermedad que, bueno, ataca a muchas personas en Chile. Incluso hay personas que pueden ser portadores, pero no tienen idea. Claro, por eso es que, digamos, desde las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, determinó que esto es una pandemia. La infección por VIH-Sida, virus de inmunodeficiencia humana, digamos, es una infección que se extendió en todas las comunidades en el mundo. Y cuando uno habla de pandemia no es que hable de algo de terror, sino que no hay ninguna comunidad en el mundo donde no haya habido un caso de infección VIH. Y nuestras comunidades en Chile tampoco estuvieron libres de ella y tenemos personas que están viviendo con infección VIH y lo saben. Pero el tema mayor es la cantidad de personas que tienen infección VIH y no lo saben. Y por otro lado, digamos, esa nebulosa, ¿ya? La única forma de evitar que se contagien más personas son medios de prevención. Y lo más importante en este aspecto no es el terror respecto a la sexualidad de las personas y sus libertades personales, sino que es el uso adecuado de medidas de prevención. De hecho, digamos, estadísticas recientes de la Organización de las Naciones Unidas orientado a lo que es VIH, plantea que aproximadamente cada 10 minutos 5 a 10 jóvenes se infectan de VIH en el mundo. Y el volumen de población joven, adolescente básicamente en el mundo con infección VIH es de aproximadamente 10 millones. Sí, Doc, acá en Chile... Que se saben. Sí, que se sabe, claro. Acá en Chile el INJUV ha hecho también encuestas y precisamente el rango etario entre los 15 y los 29 años es también uno de los que tiene y presenta mayores casos de VIH. Es una enfermedad mortal, pero hoy en día tratable. Exactamente. O sea, en primer lugar... ¿Qué es lo que genera principalmente en el Lo que genera inicialmente es prácticamente síntomas sin ninguna trascendencia, digamos, al momento de adquirir la infección. Y puede que no tenga ni siquiera síntomas. A lo más un estado gripal, pero tampoco vamos a andar mirando a todos los estados gripales como tal. No es así. Pero el tema acá central, estimada y la teleaudiencia, es que es una infección que se adquiere en la juventud, y se diagnostica la condición ya de inmunodeficiencia adulto. Ese es más o menos lo que se está dando. Por eso es que el enfoque educacional a través de la familia, ¿no es cierto? Y ese es el mensaje hoy en día, va hacia los adolescentes, las y los adolescentes, niñas, jóvenes y jovencitas, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque no podemos estar con un discurso ya arcaico y que no sirve, digamos, del terrorismo sexual. No. No han cambiado los tiempos. La sexualidad es un derecho humano. Doc, pero el tema es que si procedemos con un lenguaje habitualmente de terrorismo de miedo, no vamos a llegar a medidas efectivas de prevención. Claro que sí, Doc, pero para que todos vayamos aprendiendo, aclaremos un poco los conceptos. Uno adquiere el VIH, el virus, la infección. Y la infección. Y el SIDA es una etapa de la enfermedad. Claro, es una etapa avanzada, ya terminal, ¿no es cierto? Por eso es que la infección debe ser prevenida, porque no hay síntomas que sean característicos de la infección para decir, digamos, tuvo una infección reciente. Y la mayor modo de transmisión es por transmisión de contacto sexual sin protección. Ese es el modo. O sea, hoy en día ya todos los bancos de sangre, ¿no es cierto?, tienen estandarizado, así que no existe este riesgo que había hace unos años atrás, que probablemente una transfusión. Eso hoy en día está prácticamente llevado a cifras de cero, ¿no? El tema es que persiste la transmisión por vía de contacto sexual no protegido. Doctor, usted habla que se adquiere este virus, ¿cierto?, cuando se es joven, pero se detecta o se diagnostica ya cuando somos adultos. Hay como un proceso, un deterioro, como conversamos la semana pasada, de nuestro sistema inmunológico. Claro, esta es una de las inmunodeficiencias adquiridas. ¿De acuerdo? La semana pasada hablamos de las inmunodeficiencias primarias, que son de hechura, y las que son adquiridas.
Y por eso se llama, digamos, la evolución ya tardía y lamentable de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la etapa en la cual las defensas están francamente deterioradas y la persona empieza a tener infecciones de otros orígenes. Hay un promedio de unos 10 años, ¿no? Desde el que se adquiere el virus hasta la etapa del SIDA. Claro, en general lo que hemos aprendido, porque, digamos, haciendo una proyección histórica, el siglo XX nos dejó un tremendo alivio. Nos liberamos de la viruela. Para ser, digamos, positivista, en 1977 la Organización Mundial de la Salud declaró a la humanidad libre de viruela. Pero, traslapado casi en esos mismos años, inicio de la década del 80, aparece, ¿no es cierto?, esta infección que es de transmisión de contacto íntimo principalmente y se expande con rapidez. Y se expande con rapidez fundamentalmente porque su medio de transmisión es por vía sexual. Y la sexualidad es inherente al comportamiento humano, o sea, somos animales sexuados, no existe otra posibilidad, digamos, y es inherente al impulso de cada uno, digamos, llevado a una madurez en la vida. Y la expansión de esto, ¿no?, sorprendió a todo el mundo, a todos. Y nos sorprendió fundamentalmente por el ámbito del miedo, ¿no? Yo recuerdo, digamos, en la década del 80, cuando yo empecé a ejercer la medicina, ¿no es cierto?, obviamente había un tema, digamos, de mucho temor siquiera a tener contacto con alguien que se supiera, tal vez quizá. Hoy en día no, hoy en día claramente la transmisión de la infección VIH-Sida, digamos, el VIH, es por contacto directo de célula infectada a célula infectada, o sea, por contacto de fluidos, especialmente a través, ¿no es cierto?, de la vía sexual. Eso también está claramente una herida puede generar. Pero es muy... la transfusión sanguínea. Claro, las transfusiones, te decía, hoy en día prácticamente los bancos de sangre, por lo menos en nuestro país, tienen una estandarización muy rígida, ¿ya? Quizás pudiera ser un accidente laboral, por ejemplo, en el personal de salud, pero eso también está cubierto hoy en día con terapias, digamos, altamente efectivas que se aplican en las primeras horas del accidente, ¿cierto? Pero la brecha está en la transmisión por vía sexual. Y eso fue lo que nos sorprendió en la década del 80 y el 90 y quedamos todos prácticamente en una parálisis de miedo, ¿ya? De miedo hasta por ahí no, porque dificultó, ahora ya no, el plantear que el medio más efectivo de evitar la transmisión del VIH es la abstinencia sexual, pero no es planteable en lo cotidiano. Por lo tanto, no es que sea secundario, sino que el medio más efectivo, y esto no son trabajos en Chile, sino que en todo el mundo, de prevenir la transmisión de la infección VIH-Sida y asociado a otras infecciones como virus hepatitis, es el uso adecuado del preservativo, del condón, ¿ya? Y hacia dónde apunta hoy en día este ámbito de educar a nuestros adolescentes y nuestras adolescentes. O sea, y ahí es donde está el punto, porque hoy en día tenemos que romper esa situación que nos quedó del siglo pasado, por decirlo así. Doc, para rebatirle un poquito, yo creo que las generaciones hoy en día han cambiado absolutamente a como era, son otros tiempos, y yo no sé si estará todavía ese miedo a hablar de sexualidad. Yo creo que sí existe una falta de educación sexual en el país, eso es indudable. Pero el tema del preservativo yo creo que está mucho más asimilado en estas generaciones que antiguamente. Ahora le quiero preguntar específicamente por el test de ELISA. ¿Qué es? ¿Qué opciones da? ¿Y cuánto también sirve para poder detectar todo lo que estamos hablando? ELISA es una sigla del inglés que es un método de análisis laboratorial. Pero ese método no solamente sirve para detectar infección VIH, sino que otras infecciones virales, digamos, en el ámbito de la microbiología. Por lo tanto, lo que permite eso es hacer un screening rápido, o sea, es de detección rápida, y en Chile esto está absolutamente organizado. Cualquier laboratorio y cualquier persona puede pedir, no necesita orden médica, pedir, digamos, voluntariamente hacerse un examen de detección VIH. Si eso llegara a salir positivo o dudoso, eso no se confirma hasta que no lo confirme un nuevo análisis que ya lo analiza el Instituto de Salud Pública en Santiago. Ahora, ¿por qué se centralizó en Santiago? Justamente para evitar estos falsos positivos que eran brutales, porque dejaban a la gente hecho pedazos. O sea, hoy en día eso está muy estandarizado. Y volvemos al mismo tema. Yo creo que hemos avanzado mucho en ámbitos de libertad
libertad o mayor diálogo del ámbito de la sexualidad. Pero donde no hemos avanzado, Galo y Colomba, es en el uso adecuado del preservativo. Sí. Ahí donde está el punto, porque plantea, digamos, no, casi como un poco para la risa, pero en realidad en relaciones sexuales inestables, que habitualmente son el ámbito de nuestras adolescentes, pero también de muchos adultos, ¿no es cierto? Digamos, la condición más segura es el uso adecuado del preservativo. Doc, ¿podemos ir un poquito a la parte más técnica, más así como de juicio? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando ingresa el VIH, en nuestra sangre? ¿Hay algo de lo que se componga, no sé, leucocitos, todo eso? ¿Qué pasa que nos hace más propenso a distintas enfermedades? Porque uno no muere de VIH, uno muere de otras infecciones. Claro, o sea, obviamente la infección se adquiere por vía de mucosas genitales, ¿no es cierto?, en relación génito-genital o en mucosa, digamos, intestinal anal, en relación génito-anal, ¿no es cierto? La relación bucogenital sí tiene riesgos, pero es muy poco comparado, digamos, a la relación génito-anal o génito-genital sin protección. Ahí está el punto. ¿Qué pasa con el virus? El virus va en los fluidos. En los fluidos que se segregan en la relación íntima. Ingresa a nuestro cuerpo y ¿qué pasa? Y hay células vivas que si uno de las personas está infectado, esas células vivas infectadas van a entrar en contacto con los tejidos de la otra persona, ya sea en la mucosa genital o en la mucosa intestinal, ¿no es cierto?, en relación génito-genital o génito-anal. Y digamos, encuentro va a traspasar el virus a el sistema inmune del huésped, de la persona que no está infectada. Me explico más lentamente. O sea, el infectado o infectada, ¿no es cierto?, sin protección, ¿ya?, expone a través de sus fluidos a la infección en el que no está o la que no está infectada. Y esta transmisión es de célula viva infectada a célula viva no infectada. O sea, no es que el virus salte en el aire ni esté en contacto. No. Se necesita un contacto muy íntimo de fluidos corporales con células, ¿ya? Esta introducción hacia la mucosa genital o intestinal, ¿no es cierto?, lleva a que el virus va digamos, a pertrecharse, se va a introducir en nuestros tanques defensivos. Y ahí puede pasar un tiempo bien prolongado, hasta cuando empieza a deteriorar paulatinamente las defensas. O sea, periodo de ventana inicial, ¿no? Es que el periodo de ventana se denomina, Galo, a el periodo en el cual, ¿no es cierto?, no es detectable por el test de ELISA habitual, que hoy en día se ha cortado muchísimo y no va más allá de un mes y medio, ¿no? Si los exámenes que hoy en día son mucho más certeros y específicos. No obstante, el Ministerio de Salud Pública hoy en día mantiene esta política, digamos, que está muy bien, de reconfirmar siempre. Sí, es positivo. Claro, o sea, y el otro aspecto es que el periodo de ventana no es un periodo libre de infección. Está infectado silente y no es detectable. Posteriormente es detectable, pero sigue silente. Hay un periodo, ¿no es cierto?, en el cual la persona está asintomático, o sea, sin manifestaciones. O sea, es una persona infectada con infección VIH-Sida sin manifestaciones, pero infectado al fin. O sea, es de riesgo para la población, pero sobre todo el mayor riesgo es por la ignorancia, de no saber. Claro que sí. O sea, yo pienso que toda persona adulta con vida sexual activa debiera hacerse un chequeo de infección VIH, digamos, con cierta frecuencia. No me atrevería a decir cada cuánto, digamos, porque hay determinadas encuentros sexuales y todo eso. Pero tampoco decir, caer en el palacio de los tontos y decir en realidad, no, yo no tengo. No. Yo, digamos, no tengo ningún problema en el hecho de que me chequeo 2 veces al año. Y es un aspecto que es saludable porque en este aspecto es mucho más preferible en ese sentido hacer una detección
precoz, porque los tratamientos que hay hoy en día son altamente efectivos. Sexualidad responsable. Pero antes que eso, la sexualidad responsable. Y en eso está el uso adecuado del preservativo. O sea, estos aparatitos, digamos, que vienen con sus dispositivos interiores, que son los preservativos condones, ¿no es cierto?, son baratos, son de bajo costo. Y gratuito en el servicio público. En el servicio público. Ahora, el tema de aprender a usar un preservativo, ese es el punto. O sea, y ahí quiero plantear algo bien concreto, digamos, que lo he planteado en colegios y en seminarios, y que corresponde a lo siguiente. La mejor oportunidad para que un hombre aprenda a usar adecuadamente un preservativo no es en el momento y en la ocasión de estar en el acto sexual, porque se va a maniar, se le va a romper y finalmente va a desechar el elemento. Abrirlo con la yema de los dedos, por ejemplo. El mejor momento para aprender a usar adecuadamente un preservativo, y eso lo digo responsablemente a todas las jóvenes y jovencitos que estén viendo y sus familias, es aprovechar el acto de la masturbación para ponerse un preservativo, ¿no? Porque es el ensayo y el error que te va a dar la habilidad para aquel momento en el cual lo necesites. La primer causa en nuestro país por qué los varones no usan preservativo cuando deben usarlo, no es porque no estén disponibles, no es por un tema de costos, es sencillamente, Colomba y Galo, por un tema de habilidad manual. ¿Y esa dónde la va a adquirir? Durante el acto masturbatorio. Es así de simple, Doctor, o sea... ¿Y cuál es el porcentaje que, por ejemplo, una persona que está infectada tiene relaciones con una persona que no está infectada? ¿Cuál es la probabilidad que se infecte esa persona? Es alta cuando no hay protección. Claro. O sea, cuando no hay protección, eso varía. Los diversos estudios han demostrado que, obviamente, la relación ya de contacto íntimo, ya introductoria. Estamos hablando sin protección. Sin protección. Génito-genital es levemente más baja que la genitoanal. Dicho de otra forma, la relación genitoanal tiene un porcentaje mayor de transmisibilidad que la relación genito-genital, que no está libre. Porque solamente aquí hay un tema del tipo de mucosa. La mucosa genital, tanto del hombre como de la mujer, está diseñada para el roce. ¿Ya? La mucosa intestinal está diseñada para la absorción, por lo tanto son plataformas histológicas, son plataformas de tejido distinto. Ahora, la diferencia no pierde absolutamente sentido, ¿ya?, cuando alguien habitualmente no usa medidas, digamos, de protección, pero sobre todo cuando es un ignorante acerca de su condición. Ese es el punto. Y ahora con el sistema de protección, tendría, obviamente, no es un 100%. Por eso, el 100% está por el uso adecuado del preservativo. Sí. Y el uso adecuado del preservativo es anticonceptivo. Claro, no, la abstención. La abstención, no tiene que ver, cágalo. El tema, perdón. Es un método de anticoncepción. Claro, pero el uso adecuado del preservativo y el uso adecuado del preservativo, la mejor oportunidad para que un hombre, un varón, aprenda a usar adecuadamente el preservativo es que se masturbe con el preservativo y no al momento sexual, yo se lo planteo también como una opción. ¿Cómo? La abstención sexual también es una opción, pero no es sustentable en el tiempo, salvo casos excepcionales. Por supuesto. Digámoslo claro. ¿Qué pasa con el tema de la confidencialidad? Hoy en día hay una ley del SIDA, ¿cierto? Hay prohibiciones, por ejemplo, que los trabajos a uno le exijan también, que no lo discriminen. Porque es una discriminación, o sea, por supuesto. Porque tendríamos que discriminar a los tuberculosos, tendríamos que discriminar a todas las personas que tienen infecciones que pueden transmitirse, ¿no? Ahora, lo que debe dejarse claro, que una persona que sabe que tiene una infección VIH debe tratarse, debe adscribirse. Hoy en día, tanto el sistema privado de salud como público, es gratuito. Es gratuito. Y las terapias que hay, ¿no?, son altamente efectivas, porque son terapias que incluso han llegado a tener una sola dosis de un medicamento al día. Entonces estamos hablando de un aspecto de un progreso enorme, Galo y Colomba, en los últimos 30 años en tecnología de medicamentos. Antes nuestros pacientes tenían que tomar 4 o 5 medicamentos distintos durante el día y terminaban en intolerancia. Hoy en día es uno solo. Por años, Doc, disculpe, por años también en lo último está el mito de que la cura del SIDA siempre ha existido y que es un tema de las farmacéuticas, de no mantenerlo, no entregarlo. No. O sea, dejémonos ahí de un tema que circula mucho en las redes sociales, ¿no es cierto? Que no tiene que ver con ningún asidero, salvo personas que no tienen una formación científica, ni siquiera una formación mínimamente técnica, y que hoy en día, por el acceso a las redes,
tiran cualquier tontera, pero respaldo que tenga eso no tiene ninguno. O sea, la infección VIH-Sida es una pandemia, no hay que estar con temor, hay que chequearse. Los adultos, la invitación es que se hagan su chequeo con regularidad, digamos, ¿ya? No para estar con miedo. Y los jóvenes, ¿no es cierto? Los adolescentes sobre todo, porque ahí es donde se adquiere mayormente hoy en día la infección VIH, el uso adecuado del preservativo. Ese es el punto. Y por lo general las campañas están más orientadas como que, ocupa los anticonceptivos, preservativos para no quedar embarazada, pero no piensan que detrás de eso no es solamente un embarazo, sino que no solamente, la transmisión de y no solamente la infección VIH-Sida, sino que también adicionales como la infección por virus hepatitis, B y C. O sea, este aspecto no nos debe llevar en ningún caso a la teleaudiencia a un tema de temor. No, todo lo contrario. O sea, hay un tema hoy en día que el conocimiento ha avanzado en esto muchísimo y por lo tanto ya no tenemos las barreras de esos miedos del siglo pasado. Por supuesto, Doc, por eso también quisimos tocar este tema de manera responsable con usted, como decíamos, con la yema de los dedos, nunca con la boca, ni guardarlo en la billetera, todas esas cosas. Claro, pero ensayar en lo privado y no estar en el momento de los equívocos haciendo una tontería. Por supuesto. Informarse, protegerse, ¿cierto? Gracias, Doc. Y entrenarse. Y entrenarse. Entrenarse, Romero. Te va a pasar la caja del doctor. Doctor Oscar Venegas, inmunólogo, muchas gracias por darnos todos esos consejos y toda esa información. Que esté muy bien, Doc. A su disposición. Gracias. Que esté muy bien.